La madrugada en Caracas se siente pesada, como si el aire mismo supiera lo que está a punto de ocurrir. A las 4:12, un apagón masivo cubre gran parte de la ciudad. Ventanas que minutos antes reflejaban el parpadeo de televisores ahora permanecen oscuras. El silencio es interrumpido por un rugido creciente en el cielo, el zumbido de aviones de combate que pasan tan bajo que hacen vibrar los vidrios. En los barrios más humildes, familias se asoman a la calle con miedo, sin comprender aún la magnitud de lo que está ocurriendo. De pronto, las radios locales emiten un mensaje de emergencia. Se recomienda a la población permanecer en sus hogares. Estados Unidos ha iniciado operaciones militares en territorio venezolano. El anuncio suena irreal, casi imposible de procesar. En los teléfonos, las notificaciones se multiplican con titulares de cadenas internacionales confirmando lo impensable: la invasión ha comenzado. Un sentimiento de incredulidad atraviesa a millones de venezolanos, mezclado con pánico y rabia. Nadie sabe qué vendrá en la próxima hora, pero todos sienten que la vida que conocían acaba de terminar. El estruendo de las primeras explosiones rompe cualquier duda. Columnas de humo se levantan en las afueras de la ciudad, donde bases militares y depósitos de armas arden tras los bombardeos iniciales. Los niños lloran, los ancianos rezan, y los jóvenes intentan contactar a familiares a través de redes saturadas. Afuera, las sirenas anuncian que ya no hay vuelta atrás. Esa noche no será recordada solo como el inicio de una operación militar, sino como el instante exacto en que Venezuela se convirtió en el epicentro de un terremoto geopolítico mundial. Detrás de cada misil que cae y de cada avión que sobrevuela Caracas, existe un tablero de ajedrez mucho más complejo que trasciende las fronteras venezolanas. Durante años, Estados Unidos observó con preocupación cómo Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, se inclinaba hacia alianzas con Rusia, China e Irán, lo que para el gobierno venezolano representaba soberanía y resistencia frente a Occidente. Para Washington era un desafío directo en su propio hemisferio, una afrenta a la doctrina Monroe que históricamente proclamaba a América como su zona de influencia. Pero este no es solo un conflicto por petróleo ni por territorio. Se trata de ideología, de poder, de control de rutas energéticas y de influencia geopolítica en el siglo XXI. Rusia había invertido miles de millones en armamento y proyectos energéticos en Venezuela, mientras China se aseguraba contratos petroleros a largo plazo y establecía un pie firme en la región. Cada dólar, cada barco y cada base militar extranjera en suelo venezolano era visto por Estados Unidos como un movimiento calculado para desafiar su supremacía. La invasión, entonces, no es un acto improvisado, sino la respuesta brutal a años de acumulación de tensiones. En este escenario, Venezuela deja de ser simplemente un país en crisis, para convertirse en el epicentro de una disputa global. Las decisiones tomadas en Caracas repercuten en Washington, Moscú y Pekín con la misma intensidad. Lo que ocurre en sus calles no solo determinará el destino de sus ciudadanos, sino también el equilibrio de poder mundial. Así, el tablero geopolítico se revela en toda su crudeza. Una nación convertida en campo de batalla de intereses que trascienden a su propio pueblo, atrapado en medio de un choque de titanes. El amanecer apenas asoma cuando el cielo venezolano se convierte en un escenario de fuego. Aviones furtivos lanzan misiles de precisión sobre bases militares y sistemas de defensa aérea, buscando neutralizar cualquier capacidad de respuesta inmediata. En cuestión de minutos, instalaciones estratégicas quedan reducidas a cráteres humeantes. Desde el puerto de La Guaira, se divisan destructores estadounidenses bloqueando la entrada al Caribe, mientras submarinos patrullan en silencio las profundidades. La ofensiva ha sido planificada para golpear rápido y con contundencia, enviando un mensaje claro: no hay refugio seguro. En tierra, el despliegue es igual de devastador. Tropas aerotransportadas descienden en paracaídas cerca de instalaciones petroleras clave, asegurando que el corazón económico del país caiga bajo control extranjero. Helicópteros de ataque sobrevuelan ciudades estratégicas, mientras drones vigilan cada movimiento desde lo alto. En menos de 6 horas, la infraestructura militar de Venezuela está severamente dañada, y el objetivo de Washington parece cumplirse: un golpe quirúrgico para derribar al gobierno y tomar control de los recursos vitales antes de que la comunidad internacional pueda reaccionar. Pero lo que parecía un plan infalible pronto comienza a resquebrajarse. En las calles de Caracas, Maracaibo y Valencia, grupos de civiles armados y milicianos improvisados levantan barricadas, enfrentándose con resistencia inesperada. El ejército venezolano,
acostumbrado a años de precariedad y sanciones, responde con la ferocidad de quien lucha por sobrevivir. Lo que debía ser una operación rápida se transforma en combates urbanos caóticos, donde cada edificio se convierte en fortaleza y cada calle en una trinchera. El mensaje es claro: el terreno no se entrega sin pelear. Mientras los primeros misiles aún arden sobre suelo venezolano, el mundo entero ya se sacude con la noticia. Las pantallas de televisión en Europa, Asia y América transmiten imágenes de explosiones en Caracas y del despliegue de tropas estadounidenses. El Consejo de Seguridad de la ONU convoca una reunión de emergencia, con un ambiente cargado de tensión. Washington justifica la operación bajo el discurso de restaurar la democracia y proteger los derechos humanos, mientras Moscú denuncia una agresión imperialista y amenaza con responder de manera contundente. Pekín, por su parte, advierte que un ataque a sus intereses petroleros en Venezuela podría traer consecuencias económicas de gran escala. En América Latina, las reacciones son inmediatas y divididas. Gobiernos como el de Colombia y Brasil, históricamente cercanos a Washington, enfrentan protestas internas y acusaciones de complicidad. México, Argentina y Bolivia exigen un alto al fuego y llaman a una mediación internacional, temiendo que la guerra desestabilice a toda la región. Las calles de ciudades como Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México se llenan de manifestantes que ondean banderas y gritan consignas contra la intervención. La fractura diplomática se profundiza, y el continente, más polarizado que nunca, se convierte en un tablero de posiciones opuestas. Las potencias militares se mueven con rapidez. Rusia anuncia el envío de asesores militares y equipo bélico hacia el Caribe, mientras sus bombarderos estratégicos sobrevuelan zonas cercanas en un gesto de advertencia. China, más cauta pero igual de firme, congela acuerdos comerciales con Estados Unidos y aumenta su presencia naval en el Pacífico. Lo que comenzó como un ataque a un solo país empieza a adquirir la forma de un choque global. Los analistas lo describen con una frase aterradora: la chispa encendida en Venezuela podría encender la mecha de la Tercera Guerra Mundial. Las primeras 48 horas de la invasión provocan un impacto brutal no solo en Venezuela, sino en el planeta entero. El precio del petróleo se dispara a niveles históricos, superando cualquier récord anterior. Las bolsas internacionales entran en pánico, y la incertidumbre sacude tanto a las grandes potencias como a países en vías de desarrollo. En cuestión de horas, el costo de la gasolina aumenta en todo el hemisferio, golpeando de lleno a millones de familias que nada tienen que ver con el conflicto. El Caribe se transforma en una zona de guerra, con rutas marítimas bloqueadas y embarcaciones comerciales desviadas o varadas en puertos. Dentro de Venezuela, la situación humanitaria se deteriora con una rapidez alarmante. Miles de familias huyen hacia las fronteras con Colombia, Brasil y Guyana, creando caravanas de refugiados que avanzan a pie, cargando lo poco que pueden llevar consigo. Los hospitales, ya saturados por años de crisis, colapsan ante la llegada de heridos. El acceso a alimentos, medicinas y agua potable se convierte en un desafío de supervivencia. En las calles, la gente busca desesperadamente mantenerse unida, mientras la violencia escala con cada hora que pasa. La guerra ya no es un asunto militar, se ha convertido en un drama humano. En paralelo, los países vecinos sienten la presión de la crisis migratoria. Colombia enfrenta el ingreso de cientos de miles de refugiados en cuestión de días, mientras Brasil moviliza tropas en la frontera para controlar el flujo desbordado. Las organizaciones internacionales intentan coordinar ayuda, pero las carreteras y aeropuertos están bajo asedio. Venezuela, antes sumida en una crisis económica y política, se ha transformado en el epicentro de una catástrofe humanitaria y geopolítica. El mundo observa con miedo, consciente de que este conflicto ya no podrá contenerse en las fronteras venezolanas. El futuro de Venezuela tras la invasión se dibuja en un abanico de escenarios, cada uno más incierto que el anterior. El primero, el que Washington pretende, es el de un golpe rápido y contundente, neutralizar al gobierno, instalar un liderazgo aliado y asegurar los recursos energéticos. Bajo este escenario, se buscaría dar la imagen de una liberación que estabilice al país en semanas. Sin embargo, la resistencia armada y la compleja geografía venezolana hacen poco probable que el control sea inmediato. En lugar de un triunfo relámpago, lo más probable sería un pantano militar que devore recursos y tiempo. El segundo escenario es mucho más oscuro, una guerra prolongada al estilo de Irak o Afganistán. Milicias urbanas, guerrillas rurales y un pueblo movilizado harían casi imposible consolidar el control.
Cada ciudad podría convertirse en un campo de batalla interminable, con costos humanos y económicos devastadores. En este contexto, Estados Unidos correría el riesgo de quedar atrapado en un conflicto sin salida, enfrentando no solo la resistencia local, sino también el repudio global. Para Venezuela, significaría una década perdida entre ruinas, violencia y exilio. El tercer escenario es el más temido, la internacionalización del conflicto. Si Rusia decide enviar tropas, o China interviene con apoyo económico y militar directo, el choque dejaría de ser regional para convertirse en global. Una confrontación abierta entre potencias podría desatar una cadena de reacciones con consecuencias imprevisibles, desde bloqueos económicos masivos hasta un enfrentamiento militar directo. En este punto, la invasión a Venezuela ya no sería un capítulo aislado de la historia, sino la chispa que podría desencadenar una tercera guerra mundial. El eco de la invasión a Venezuela no se limita a las explosiones ni a los movimientos de tropas. Se siente en cada rincón del planeta, en el aumento de los precios, en la incertidumbre de los mercados y en la angustia de millones de personas que observan cómo un conflicto regional amenaza con arrastrar al mundo entero. Venezuela, un país que ya enfrentaba una de las peores crisis humanitarias de su historia, se convierte ahora en el epicentro de un terremoto global. La guerra ha dejado de ser un titular lejano, se convierte en una sombra que puede alcanzarnos a todos. Las lecciones de Irak, Afganistán y Libia resuenan con fuerza. Cada intervención extranjera prometió libertad y estabilidad, pero dejó tras de sí décadas de ruinas, divisiones y sufrimiento. En el caso venezolano, la magnitud del riesgo es aún mayor, porque no se trata solo de un país en disputa, sino de un territorio cargado de petróleo, de alianzas estratégicas y de intereses que involucran a las principales potencias del planeta. El destino de Venezuela podría marcar un antes y un después en el orden mundial. Y así surge la pregunta inevitable: ¿qué tan cerca estamos de presenciar una nueva guerra global? Una invasión a Venezuela no sería un hecho aislado, sino la chispa capaz de encender un conflicto de proporciones inimaginables. No se trata únicamente de lo que ocurra con el pueblo venezolano, sino de lo que podría ocurrir con todos nosotros. Porque en un mundo interconectado, un disparo en Caracas puede convertirse en un eco que retumbe en cada rincón del planeta. La verdadera batalla no será solo militar, sino moral, decidir si la humanidad está condenada a repetir los mismos errores o si aún queda espacio para elegir un camino distinto.